Bueno, vamos a hablar un poco de la pieza que van a construir en este trabajo. Seguramente se me escape afiche en muchas oportunidades, ya saben por qué es. Vamos a tomar prestado del mundo del póster unas analogías que se suelen escuchar, ¿no? Como que el afiche es una piña en el ojo. ¿Esto por qué? ¿No? Porque genera impacto, porque tiene pregnancia, por la potencia, por la capacidad de ser recordado. ¿Y cómo vamos a lograr esa piña en el ojo sin lastimar a nadie? Tratando de persuadir. Entonces, bueno, acá la definición dice que es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Es lo que intentaremos hacer, ¿no? Como tratar con nuestros medios de convencer a la gente para que vaya a la obra. ¿Y cuáles son esos medios? Esto ya lo están viendo, ¿no? A partir de los moodboards, donde están analizando cuestiones formales, como el lenguaje, la tipografía, estructuras, bueno, síntesis, los órdenes de lectura, y a la vez sabiendo qué quieren decir. El otro día lo escuchamos en la charla de Coco sobre qué decir, ¿no? Y cómo se va trabajando esa oración que me organiza la comunicación. Primero qué quiero decir y después voy a ver cómo se construye eso en un partido conceptual, analizando un poco el cómo, ¿no? La relación conceptual entre texto e imagen, el partido gráfico, los géneros discursivos, el tono de voz, todo esto sale de esta decisión conceptual. Pero hay una relación muy grande entre estos dos mundos, ¿no? Esto es una frase de Roman Sienkiewicz, un afichista polaco, que es súper sintética y concreta. Un póster, los elementos de un buen póster, una imagen, una palabra y la conexión entre ellos. Siempre hablamos de cómo se cose, o por lo menos yo uso el concepto de coser lo que es la comunicación tipográfica con la imagen, con el lenguaje, con lo que dice ese texto, de cómo se puede ir relacionando íntimamente cada uno de los elementos a partir de las decisiones conceptuales y gráficas también. ¿No? Vean acá la lección tipográfica en cada uno de estos afiches tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje también tiene que ver con el concepto. Entonces, bueno, hay una relación de todos los elementos y de cada una de esas decisiones para hacer una pieza bien concreta. Otra de las analogías es el afiche es un grito en la pared. ¿Sí? En este caso va a ser un grito en su celular. Pero bueno, lo importante acá también, o que me gusta a mí diferenciar, es qué grito cuando grito, qué digo. Por más fuerte que grite, si no sé lo que quiero decir, nada, voy a parecer un loco, no voy a lograr el objetivo que necesito cumplir. Así que es importante arrancar desde el qué decir, desde el cómo, y después lograr esta potencia gráfica que se lograba en la pared, en el afiche, y en este caso, bueno, en los celulares. Entonces, hablando de esto, de qué quiero decir, vamos a ver qué es lo que quiero decir o qué tengo que decir, ¿no? Qué es necesario que yo diga en esta pieza para lograr el objetivo que quiero lograr, y qué quiero decir, por un lado. ¿Se acuerdan del gráfico que les mostré, que se cruza un poco lo que el diseñador quiere, lo que el cliente quiere, lo que la sociedad quiere o necesita? Esa unión entre estos elementos, ese cruce de estos mundos, es donde se tiene que manejar el mensaje. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir y qué conviene que yo diga para lograr mi objetivo? Esta parte, bueno, ya la estuvimos viendo, ya estuvieron trabajando, que es la investigación y relevamiento. Hicieron una investigación que en algunos casos fue ampliada, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de lo que están estudiando, del contexto, del autor, de los actores, del tipo de obra, de la temática, obviamente, del territorio y los intereses. Y bueno, y ahora es tiempo o ya están trabajando en esto, ¿no? Que es tiempo de empezar a cruzar esa información. Algo interesante que nos mostraba el otro día Coco Cerrela es esta situación que él hacía como de mini bocetos muy chiquititos y ilustraciones que por ahí no estaban en el contexto de un marco, de un afiche, de una pieza, sino ideas que iban surgiendo, que nosotros lo llamábamos a esto volcado visual, ¿no? Estas ideas de ese mapa mental que estuvieron viendo también en alguna de las cápsulas que colgamos en Edmodo. Cómo se puede empezar a bajar ideas, ¿no? Cómo se puede transformar en gráfica algún cruce de conceptos que están haciendo de manera bocetada y muy sintética, para ver si por ahí hay un camino, o empezar a analizar caminos distintos. Después de definir qué quiero decir, vamos a ver cómo lo voy a decir, cómo conviene que yo lo diga, qué recursos voy a utilizar. Esto lo vimos antes, ¿no? Como todos los recursos de los que me puedo valer para construir la pieza,
a nivel gráfico y a nivel conceptual, a nivel retórico. ¿Cuáles van a ser los recursos que van a componer mi mensaje y cuáles van a ser los más apropiados para eso? Entonces en el cómo ya entra la toma de un partido conceptual y las decisiones que afectan a la composición de la pieza. Yo acá voy a definir si lo que quiero decir conviene que yo lo diga gritando, que lo diga susurrando, de qué manera me puedo diferenciar de otras piezas de comunicación similares para lograr más impacto, más pregnancia, cómo puedo conceptualizar estas etapas anteriores de investigación generando un partido que me organice la comunicación, ¿no? Que defina los recursos, que limite el mundo en el que yo voy a hablar o los recursos que yo voy a utilizar también. Entonces, bueno, nos vamos a valer de la principal herramienta que tenemos y vamos a trabajar durante toda la cursada. Van a ver en un posteo que lo que ya hicimos y vamos a hacer otro sobre figuras retóricas y seguramente lo vieron en comunicación que hay cientos de figuras retóricas y uno normalmente las usa sin darse cuenta, ¿no? Para tratar de convencer a alguien para ir a un cumpleaños, para ir a una fiesta, para que les compren algo, para comprarse, en mi caso para convencer a mis hijos de algo o para invitarlos o persuadirlos de lograr algo justamente. Entonces uno todo el tiempo está usando la retórica en su discurso. Esta definición de Aristóteles es interesante, ¿no? Como el arte de encontrar lo que es adecuado en cada caso para persuadir. Así como se relaciona con todo lo que estamos hablando, de buscar, de investigar, de relevar, de hacer esos cruces, de encontrar y definir lo más pertinente para lo que nosotros tenemos que lograr. Bueno, seguramente vieron esto en comunicación, el texto de Artes de Retórica de la Imagen, el mensaje lingüístico denotado y connotado. Si el mensaje lingüístico tiene dos funciones, la función de relevo, que son los textos de historietas o un epígrafe de una imagen, y la función de anclaje, que ahora la vamos a ver en el siguiente slide, perdón. Pues el mensaje denotado, que simplemente detalla lo que se está viendo, y el mensaje connotado, que ya implica manejar un poco las competencias del interlocutor, porque tomamos decisiones que contemplan esas competencias, ¿no? Para ver qué va a simbolizar cada uno de los elementos que pongamos y sus relaciones. En este ejemplo, todos y todas podemos identificar esta imagen como una planta en una maceta, simplemente. Quizás alguno empiece a ver alguna semejanza con otros universos. Ahora, en esta segunda imagen, gracias a la función de anclaje de ese texto, interpretamos esa intención, ¿no? Como anclamos justamente esta imagen al concepto que nosotros queremos comunicar. Ahora, quienes no conocen a Totoro, el personaje, se quedan afuera. Y pueden pensar que es el nombre de la planta, simplemente. Bueno, para eso, en esta tercera, agregamos un dato más y ya acá cualquier persona entiende que estamos relacionando de esa forma con un peluche, por lo menos, si no conoce el personaje. Ahora vamos a ver unas piezas particularmente de Instagram Stories. Estas fueron diseñadas por Max Rombo para Fito Páez. Max Rombo es un diseñador también de la FADU, hace tapas de libros, mucho afiche, mucho ahora piezas de Instagram, y labura conceptualmente muy minimalista. Es muy interesante el laburo de él, si no lo conocen pueden googlearlo. Estas son piezas para promocionar recitales de Fito Páez, el primero en Uruguay, el segundo en Paraguay, Chile, el de 11 y 6 es para la final de la Copa Libertadores, y bueno, y el de Argentina, el de Buenos Aires. Vean cómo en cada una de las piezas toma algún elemento gráfico de cada uno de los lugares o algún elemento retórico para reforzar ese mensaje. Acá hay otras piezas también de él, en una tapa del libro, que es interesante. Estos ejemplos toman esta pequeña animación de la que hablamos, que se podría llegar a ser una pieza, no es obligatorio, pero podrían llegar a ser, como para reforzar el mensaje. Vean acá diferentes recursos, ¿no? En la primera, en la tapa del libro, esas hojitas que caen. En la segunda ya se incluye también el sonido. Bueno, de Juana Molina, los Stones. Y esta opción, hay una cuestión con los afiches, ¿no? Que nosotros siempre hablamos, el tema de repetición. Lo pueden ver en algunas tapas del libro también, ¿no? Se piensa para cuando están expuestas, y esa repetición de uno al lado del otro lo que construyen, sí. Y que con este afiche pasa eso, ¿no? Bueno, cómo se transforma este recurso que era un afiche pegado en la pared a lo que pasaba con los celulares, ¿no? Y esa animación que veíamos en el slide anterior, de cómo se va
haciendo un slide lateral simulando esta repetición de un afiche pegado. Estos ejemplos son de series o películas de Netflix que están todos jugando con particularidades del soporte, ¿no? Del soporte propiamente de los stories, ¿no? Como estos backgrounds, como en la primera imagen, o el tipo de encuesta que plantea la de Sex Education, con un tab, 3 tabs para votar, o lenguajes gráficos que toman del mundo de los videojuegos, ¿no? Como géneros discursivos, después las encuestas, estas cosas que ustedes no van a hacer a nivel funcional, pero posiblemente puedan remitir de alguna manera a alguna de estas situaciones. Repito, no utilizando el recurso que da Instagram, ¿no? Para votaciones o para cualquiera de los que vemos en las últimas dos imágenes. Bueno, la última de las analogías, ¿no? Esta se la escuché a Julio Ferro junto a Nivel 1, y es que un afiche debería ser un tweet. Estuvimos trabajando nosotros también con tweets, ¿no? Por esta cuestión de lo sintético, lo escueto que tiene que ser y lograr el impacto. Al ser tan sintético tenemos que lograr que quien lo reciba lo pueda interpretar. Como veíamos en la imagen de Totoro, es importante definir también a quién le hablo, ¿no? Para definir justamente el tweet o el qué voy a decir. Recién dije a quién hablo, no es a quién hablo, sino es con quién hablo. ¿Sí? Porque uno ya, a pesar de no tener una comunicación directa con la persona, sí está interpretando o está conociendo sus competencias, relacionándolas con las nuestras propias, los intereses y gustos, sus tiempos. Sí, tengo que entender esas competencias. Si las mías son las necesarias para entender sobre lo que estoy hablando, tengo que hablar con alguien más, hacer una encuesta, buscar algún experto, leer información específica sobre teatro, sobre obras, sobre la temática de la que trata mi obra, para alcanzar esas competencias y saber o definir cuál va a ser el código en el que se va a entablar la comunicación con mi interlocutor. ¿Sí? Entender cuáles son sus intereses, sus gustos, su manera de relacionarse con el canal de comunicación también, ¿no? De qué manera esta persona a la que yo tengo que hablarle o con la que yo tengo que hablar se relaciona con, en este caso, Instagram. ¿Sí? En qué momento lo ve, cómo suele ver, cómo suele ser en cuestión, no sé, la generación con la que estoy comunicándome, cómo maneja las redes, cómo maneja Instagram, qué suele hacer. Entonces, algo de todo esto me ayuda a definir mi mensaje o la manera en que yo voy a hablar. Bueno, son todas estas cosas que tenemos que ir definiendo. Vamos a ver acá en cuanto al código, esto que hablábamos. Esta es una serie también de afiches del mató un policía motorizado, que es interesante el lenguaje, ¿no? Como muy diferenciador, muy particular. Hay un elemento que se repite, que por ahí ese elemento, alguien que es fanático de la banda lo puede interpretar mejor que yo, solamente viendo un elemento que se repite. Entonces ahí ya hay un código propio. Y vean, no sé, las variables acá que entran, ¿no? Del lenguaje gráfico, el tipo de ilustración, lo fotográfico, y cuáles son las constantes, ¿sí? Por lo cromático, por la espada, lo tipográfico, que ayudan a que esto se lea como parte de un mismo sistema. Estas que vamos a ver ahora son unas piezas realizadas por Santi Pos y Carla Flores para los espíritus. Y acá también, vean qué interesante el lenguaje que plantean, que manejan para lograr ese impacto, y también es un lenguaje como muy diferenciador de lo que se puede ver en Instagram también, ¿no? Como remite más a un afiche clásico pegado en Instagram, ¿sí? Primero porque tiene un lenguaje vintage en algunos casos, el tipo de la serigrafía que maneja Santi Pozzi, o bueno, algunas cuestiones de grabado, y en algún caso también manejan una pequeña animación para reforzar ahí el lenguaje gráfico o la potencia del mensaje. Bueno, por último, estos ejemplos que tomamos son los que sirvieron para hablar de estos conceptos en esta charla. Digo, hay miles de ejemplos que podemos elegir. Estos ejemplos no son los mejores del mundo, ni son los peores, son los que sirven para ejemplificar lo que necesitamos hablar. Entonces, ustedes seguramente van a acceder a muchos más referentes, gráficos y referencias. Estuvimos viendo en Mural. Después vamos a compartir, hay unos Padlet que tenemos una selección de afiches tipográficos y otros por lenguaje que son muy interesantes. Hoy los vamos a poner en el modo. Y bueno, para cerrar, como síntesis de todo esto, ya estuvimos viendo en la charlita o la presentación anterior
el tema de la investigación y relevo y lo que ustedes estuvieron haciendo, con ese mood board, con los referentes, con empezar a ver qué decir a partir del tweet, empezar a plantear algún objetivo de comunicación, y lo que empiezan a hacer ahora es empezar a transformar esos objetivos, esa investigación a decisiones gráficas, ¿no? Y síntesis comunicacional y síntesis gráfica, ¿no? Que van de la mano, obviamente. Pero bueno, sobre todo es qué decir y después elegir bien los recursos para decir. Para esto experimenten, prueben, traten de manejarse con distintas alternativas, no vayan con toda la fuerza tras una, traten de manejar alternativas diferentes, como ponerse algún desafío, ¿no? Entre lo que manejan habitualmente y manejan bien desde la gráfica y lo que les gustaría hacer y cómo pueden acercarse a un lenguaje que no conocen del todo, pero desde la experimentación es el lugar para experimentar, y a partir de la experimentación también por ahí aparece esta serendipia que hablamos al principio de la cursada. Bueno, nos estamos viendo.